Si bien son muy conocidas las aperturas española e italiana, existen muchas otras. El ataque Fegatello es una apertura muy interesante que viene a ser una variación de la italiana. Una de las características que hacen especial al ataque Fegatello es que quebranta una norma básica: no mover dos veces una misma pieza durante la apertura. Es lo que conocemos como una pérdida de tiempo. Sin embargo, en esta variante, las blancas infringen esta máxima y se lanzan a por la victoria desde la jugada 4. Su objetivo se centra en desestabilizar a las negras, atacando el punto clave F7. Observad. La partida se abre con los tres movimientos que constituyen la apertura italiana. Pero en la tercera jugada, las negras, en vez de desarrollar el alfil en C5, movimiento que daría lugar a la italiana más pura, deciden sacar el caballo. Esta defensa se conoce como defensa de los dos caballos. Es muy buena, pero para poder ejecutarla es necesario conocer a fondo la teoría, ya que conlleva bastantes riesgos, entre ellos el ataque Fegatello. Ahí lo tenemos. El caballo salta a G5 y ataca, en colaboración con el alfil, el punto F7. Es un ataque muy directo y difícil de defender. Seguro que os habéis dado cuenta de que la única defensa de las negras es interponer un peón. Así que se ven obligadas a jugar D5, con lo que obstruyen, al menos por el momento, el ataque. Antes que evolucionase la teoría, después de la captura, se jugaba caballo por D5. Pero para analizar lo que puede ocurrir a continuación, mejor estudiar un ejemplo. En este caso, una partida de Julio César Polerio, uno de los grandes teóricos del ajedrez del siglo XVI. Como respuesta a caballo por D5, Polerio puso en práctica el violento sacrificio que todavía podemos seguir encontrando hoy en partidas de todos los niveles: caballo por F7. Se trata de un sacrificio que debemos conocer y comprender para poder realizarlo. Después de que el rey negro capture, la dama da un jaque cuya mayor fuerza reside en el ataque sobre D5. Esta amenaza obliga a las negras a llevar su rey al centro, pero las blancas siguen renovando sus amenazas contra D5 con el caballo. En esta partida, el rival de Polerio defendió con caballo E7. Y ahora fijaos cómo las piezas blancas salen a toda velocidad preparando el enroque largo del rey. Con ello, Polerio conseguirá trasladar sus torres a las columnas centrales. En definitiva, el ataque supone una ventaja decisiva para las blancas. Y ahora vamos a saltar en el tiempo para trasladarnos al Chicago de 1964, ciudad natal del legendario Bobby Fischer. Pocos jugadores han sido tan populares, mediáticos y polémicos como Bobby Fischer. Su interés por el ajedrez se despertó cuando, siendo un niño, su madre, quien curiosamente se llamaba Regina, en latín reina, le regaló una caja de juegos reunidos. Del estudio de las instrucciones que acompañaban aquella caja, pasó años más tarde al estudio de los grandes maestros del ajedrez del siglo XIX. A pesar de que su coeficiente intelectual era superior al de Einstein, Bobby Fischer dejó de ir a la escuela con solo 12 años. Prefería ser el número 1 del ajedrez y se dispuso a lograrlo. Con solo 13 años, derrotó al gran maestro Robert Bain en una partida que pasó a la historia como la inmortal del siglo XX. A lo largo de su juventud, fue escalando posiciones y cosechando títulos hasta que, en 1972, su sueño se hizo realidad. Después de un sinfín de objeciones, quejas y exigencias que nada tenían que ver con el ajedrez, Fischer ganó a Boris Spassky, convirtiéndose así en el campeón mundial. 17 años más tarde, Fischer desobedeció las leyes internacionales y acudió a Yugoslavia para reeditar de nuevo su partida contra Spassky. Estados Unidos exigió su extradición para juzgarle y Fischer inició un largo peregrinaje que le conduciría hasta Islandia. Como haciéndole un guiño al destino, allí murió en 2008 a los 64 años, el mismo número de casillas con que cuenta el tablero de ajedrez. Este carismático jugador era ya un fenómeno cuando en 1964 disputó la partida que veremos a continuación en una sesión de simultáneas.
Normalmente utilizaba la apertura española, pero en las simultáneas ponía en práctica el ataque Fegatelo. Este ataque ha sido durante siglos el terror de los principiantes, ya que, como decimos, es muy difícil de defender. Fischer, sabiéndolo, lo utiliza para ganar por la vía rápida. Después de que las negras capturen en D5 con el caballo, en lugar del sacrificio de Polerio, Fischer utiliza una jugada que se había demostrado en el siglo XX que era mucho más fuerte: D4. Entrega el peón con la idea de sacrificar más tarde el caballo en F7. Fischer utiliza este movimiento en varias de aquellas partidas simultáneas. En una de ellas, las negras capturan el peón. Fischer enroca, dando prioridad al desarrollo, y cuando las negras intentan enrocar, se encuentran con que el caballo salta a F7. Ahora el sacrificio resulta mucho más efectivo que en la partida de Polerio, porque el centro ha quedado abierto con la entrega del peón. A partir de este momento, todas las piezas de Fischer entran en el centro con una gran eficacia. Con caballo C3, Fischer se adorna, porque si las negras lo capturan, reciben un ataque formidable. Después de torre E1, ya se puede divisar un mate en pocas jugadas. Fijaos que el rey de las negras sigue en el centro del tablero, ahora atacado por 4 piezas blancas. Las 2 que lo defienden están clavadas y pronto estarán perdidas. En la partida real, el rival de Fischer no capturó el caballo, sino que avanzó el peón a C6. Pero no solucionó el problema, porque Fischer siguió jugando del mismo modo y enseguida consiguió dar jaque mate. Espero que si decidís probar el ataque Fegatelo, Bobby Fischer os sirva de inspiración. Sin embargo, en la actualidad no se considera muy recomendable utilizar el ataque Fegatelo, a no ser que conozcamos profundamente la variante. Como venimos diciendo, mover 2 veces una misma pieza durante la apertura resulta altamente arriesgado. Observad. La teoría moderna establece que, después de las jugadas que dan lugar al ataque Fegatelo, cuando las negras interpongan un peón en la diagonal del alfil y las blancas lo capturen, las negras no deben recuperar el peón. Recordad que en todas las partidas anteriores, las negras jugaban caballo por D5. Pues bien, se ha demostrado que esta jugada es errónea y que en su lugar, las negras deben sacrificar el peón y salir al contraataque para castigar a las blancas por haber movido 2 veces la misma pieza. Acordaos de que las blancas han movido 2 veces el caballo, pero también el peón, que además ahora obstruye la acción de su alfil. Esto puede ser aprovechado por las negras. Veamos cómo. La jugada principal es caballo A5, atacando al alfil. Las blancas se ven prácticamente obligadas a dar jaque con alfil B5. Y ahora intentarán jugar esta posición con un peón de más. ¿Cómo? Lo más habitual es que el blanco continúe con el alfil E2 y que las negras contesten con H6 para expulsar el caballo y obligar a las blancas a seguir perdiendo tiempos. Con esta misma idea, el negro continúa hostigando el caballo. Observad que, aunque logren enrocar, como ocurre en esta variante, las blancas quedan con muchas piezas sin desarrollar y con los peones en segunda fila, dificultándoles la salida. Por contra, las negras han movilizado casi todo su ejército. Aunque la falta de desarrollo de las blancas es preocupante, la línea se sigue jugando hoy en día. Hay quien lo intenta con blancas aprovechando 2 cosas: que tienen un peón de más, algo muy valorado en el ajedrez moderno, y que algunas piezas negras se encuentran en una posición un tanto débil, como los peones de C6 y E4 y el caballo desplazado en A5. Por lo tanto, podéis intentar jugar esta línea tan arriesgada con los 2 colores. Eso sí, os recomiendo que estudiéis antes alguna partida modelo, porque la posición es tremendamente difícil.
Si no os apetece estudiar la teoría, os sugiero que juguéis la apertura italiana clásica con negras, evitando la defensa de los dos caballos. Con blancas, os recomiendo el gioco piano para no entrar en el ataque Fegatello. Recordad que no se debe mover dos veces una misma pieza en la apertura, a no ser que conozcamos perfectamente las consecuencias.